Un cordial saludo a todos ustedes que están acompañando en este día esta parte o este tiempo de meditación de la palabra de Dios. Soy el pastor misionero Augusto Liza, de la Iglesia Presbiteriana y Reformada del Perú, con el Ministerio de Plantación de Iglesia en la ciudad de Huancayo. En esta oportunidad, con mucha alegría y con mucho gozo, tengo esta preciosa oportunidad de compartir la palabra de Dios con usted, basado en el libro de Isaías. Isaías capítulo 40, versículos 12 al 31. Le he puesto como título a esta parte del capítulo 40 de Isaías, versículos 12 al 31, diciendo así: el profeta Isaías nos presenta a Dios. Si usted quiere conocer a Dios, este capítulo 40 es un buen inicio. Al leer cada día este capítulo nos ayudaría a que nuestras fuerzas sean renovadas a cada día, nuestra esperanza revitalizada, nuestra alegría prolongada. Porque las personas que conocen a Dios son personas fuertes, son personas activas, son personas positivas. Porque las personas que conocen a Dios son personas que de alguna manera tienen un contacto con Dios, y nuestras vidas depende de cómo nos contactamos con Dios. Depende de cómo nosotros conocemos a Dios. Cuanto más conocemos a Dios, nos informamos mejor y sabemos quién es Él, cómo es su poder, cómo es su gracia, cómo es su misericordia hacia nosotros. Con razón, y nuestro Señor Jesucristo lo ha dicho eso en Juan 17:3. Allí dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en este texto de Isaías 40, 12 al 31, nos habla el profeta Isaías de Dios, de su majestad, de su grandeza, de su soberanía. Y qué bueno que el profeta Isaías nos pone cara a cara con la realidad de Dios y su eterno poder. En primer lugar, encontramos aquí que el profeta Isaías nos presenta a un Dios todopoderoso. Versículos 12 hasta el 17. Aquí hay una serie de preguntas, y en todo el parágrafo que tenemos del 12 hasta el 31, más o menos hay unas 9 preguntas, y todas bastante y eficientemente respondidas por el propio profeta. El versículo 12 nos dice así: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Lo que nos está aquí presentando el profeta Isaías son figuras a veces incomprensibles. ¿Cómo se puede vaciar o llenar el océano con el hueco de la mano? Ahora, ¿cómo será? En figura incomprensible, el profeta Isaías nos está hablando de esto. Y nosotros tenemos tanta agua, tenemos los océanos más grandes como el Mediterráneo, tenemos el Pacífico, tenemos el Océano Índico y las lagunas que existen en el mundo. ¿Cómo es o quién ha medido todas esas aguas con el hueco de su mano? En nuestra figura sería más o menos esto. Ahora, ¿cómo es o de qué dimensión tiene ese hueco de las manos de Dios para poder saber medir? Y Él sabe cuántos millones de litros hay en cada océano. Pero no solo esto, también nos lleva a que como el universo, aquí está hablando de los cielos,
se refiere al universo, ¿cómo ha sido la medida del palmo de Dios? De nuestro dedo pequeño hasta el mayor es nuestro palmo. Pero ¿cuál es el palmo de Dios? Figuras incomprensibles. Porque el universo, es el vasto universo, abarca millones y trillones de kilómetros de distancia que nunca podemos en vida llegar a esos lugares. Esto es lo que el profeta Isaías nos pone. ¿Cómo puede ser las medidas, la medida de su palmo y de todo el universo? ¿Cómo puede decir con 3 dedos juntar el polvo de la tierra para hacer las montañas, los Andes y todo esto? Y no solo eso, sino también medir con balanza y con pesas los collados. No podemos así realmente imaginar, pero sí podemos entender con las figuras incomparables que el profeta Isaías nos está colocando sobre aquel poder de Dios. Y es por eso que digo, no, Isaías nos está presentando a un Dios todopoderoso. Él es el dueño de este universo. Él conoce la distancia del universo. Él conoce el peso de nuestra tierra. Él conoce inclusive cuántos cabellos nosotros tenemos en la cabeza. Nosotros ni lo sabemos, pero Dios lo sabe perfectamente bien. La filosofía griega nos dice: conócete a ti mismo. Jamás podemos conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo nos podemos conocer? Es muy difícil, somos muy complicados. Nuestra estructura de nuestro organismo es único y diferente en cada uno y muy complicada. Bueno, es que Isaías nos está presentando a Dios prácticamente, sus obras prácticamente de una manera poética para mostrarnos el poder de Dios. No hay en el universo un poder o más fuerte que nuestro Dios. No hay un poder fuerte como nuestro Dios. No podemos comparar a Dios con nada ni con nadie, según el versículo 12. Un Dios absolutamente poderoso, absolutamente grandioso. Desde los versículos 13 y 14, las preguntas continúan. ¿Quién dio conocimiento y consejo a Dios? Esto es el versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién? Dios no proviene de ninguna escuela. Dios no tiene una graduación de ninguna universidad tan llena de conocimiento. No hay absolutamente nadie que haya aconsejado a nuestro Dios. Él no necesita el consejo de nadie. Él no necesita la recomendación de nadie. Nosotros solo sabemos inclusive las cosas de nuestro mundo de una manera parcial. Hemos llegado ya a la Luna. Hay proyectos para ir a Marte y visitar algunos otros planetas. Pero eso es solo un intento mínimo que el ser humano hace. Pero Dios conoce todo. Él sabe todo. 15 al 18, versículos 15 al 18, la grandeza de Dios en relación a las grandes potencias. Él está diciendo en los versículos 15, he aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza que son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. El versículo 17 nos hace ver cómo es ese poder de nuestro Dios. Es una potencia enorme que inclusive las naciones más poderosas de aquí de la tierra, para él es como una gota que cae de un cubo. ¿Qué cosa es una gota?
prácticamente nada de un tremendo cubo de agua. Los poderosos muchas veces se creen que tienen todo el poder económico, de gobierno y todo esto, pero Dios, ¿cómo se reirá de esas grandes potencias que nosotros tenemos aquí en la tierra? Él es solo el grandioso, Él es el único sabio, Él es omnipotente y Él es poderoso. En segundo lugar, el profeta Isaías nos presenta a Dios como incomparable y por encima de otros tipos de dioses. Versículos 18 al 28. ¿A quién es semejante Dios? Con esas palabras comienza la pregunta en el versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? No hay. Sencillamente tenemos y humildemente tenemos que decir que no hay nada que pueda ser comparable a Dios. Él es incomparable y está por encima de todos los otros tipos de dioses. Hay dioses que el ser humano ha creado aquí en la tierra, por cultura, por tradición, por muchas formas de creencias, hemos hecho dioses. Pero no hay nadie, no hay nada, ningún tipo de Dios que pueda compararse al Dios de la Biblia. Dios tiene el control de los cielos y de la tierra. Comparando al Dios único con los ídolos, que nos habla los versículos 19 al 21, hace una comparación de los ídolos. El artífice prepara la imagen, detalla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Hay toda esa descripción que nosotros encontramos desde el versículo 19 hasta el 21. Los dioses de los pueblos, los dioses creados a la imaginación humana, los dioses elaborados en materiales, son dioses totalmente falsos, sin ningún poder. Y los versículos 22, 23 hasta el 24, su poder, el poder de Dios está sobre los límites de la tierra y su poder sobre los gobernantes del mundo. El ser humano puede hacer imágenes, puede crear algunas cosas, pero jamás será comparable al Dios de la Biblia. ¿Dónde están los césares? ¿Dónde están todos los poderosos? ¿Dónde están los grandes reyes? ¿Dónde están los poderosos egipcios? ¿Dónde están los gobernantes y poderosos de hoy? ¿Dónde están los que quieren mostrar su poder con violencia o crueldad que asombraron al mundo? No están más. Ellos han muerto. Pero nuestro Dios es inmutable, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es omnipotente. Él es rey, autoexistente, eterno, infinito, inmutable, omnisciente, omnipresente, omnipuro, trascendente. Es Jehová, es el único Dios de los cielos, de la tierra y de todo lo que existe en este mundo. En tercer lugar, Isaías nos presenta a un Dios con acción fortalecedora para su pueblo. Versículos 29 al 31. Dios fortalecerá, dice en esos versículos, que va a fortalecer a los que no tienen esperanza. Va a fortalecer a los que no tienen fuerzas. En el versículo 29 nos dice claramente, versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios es la fuente de nuestra fuerza. Dios es la fuente de todo lo que podemos nosotros realizar. Si en este día usted se encuentra débil, cansado, desalentado, deshecho, el poder viene de Dios. De Dios va a venir las fuerzas para usted, la restauración.
Nos habla en el versículo 30 la figura de los jóvenes. Los jóvenes se cansan, los jóvenes desmayan, los jóvenes se agotan, los jóvenes caen, pero los que confían en Dios, ellos tienen toda la esperanza y toda la vitalidad para continuar nuestra vida aquí en la tierra hasta el momento en que nuestro Dios nos llame a su santa presencia. Lo sublime del versículo 31 es que los que esperan en el Señor nos envuelve dentro de nuestra rutina, de nuestro andar de todos los días. Y nos trae la figura, en el versículo 31, nos trae la figura del águila. Porque el águila es considerada la reina de las aves. Vuela alto, es resistente. Y es así, el ciudadano de los cielos, el Hijo de Dios, también vuela alto. Nuestro lugar es arriba. Aquí no es nuestra patria permanente, es arriba. No somos de este lugar de abajo. Nuestra patria no está aquí. Somos de los cielos, de lo alto de los cielos. Nos lleva a vivir en lo alto. Esto es la figura del águila. El águila nos enseña que todos los días tiene que realizar viajes largos de unos mínimo 5 kilómetros. Y nosotros espiritualmente tenemos que ejercitarnos también con la meditación y con la palabra de Dios. Necesitamos esto. El águila nos enseña la dependencia de Dios. También el águila tiene una cosa muy interesante en sus ojos. Tenemos nosotros en nuestra retina un dispositivo que se llama la fóvea. El águila tiene 3. ¿Por qué? Porque él tiene esa dimensión de mirar hacia lo alto, hacia más alto, ver a su contorno y ver hacia abajo a la distancia. Y la distancia de la visión del águila es a muchos kilómetros que nosotros no podemos distinguir. Sabe mirar arriba, sabe mirar a su entorno y sabe mirar hacia abajo. Y el cristiano es llamado a eso. Nosotros tenemos que saber también ver de dónde somos, dónde queda nuestra patria celestial. Está para arriba. También nosotros tenemos que ver nuestro entorno como el águila. ¿En qué situación nos encontramos? En la situación de pecadores. ¿Cómo podemos compartir la palabra de Dios? Tenemos que saber ver nuestro entorno. Hay pobres, hay miseria, hay dolor, hay lloro, hay enfermedades. ¿Y cómo nosotros podemos también ver y asistir, consolar o aliviar siquiera los dolores de esas personas? Y el otro es mirar abajo. Tener esa capacidad de mirar que allá abajo hay también dificultades. Hay mucha dificultad que nosotros tenemos que ver. Entonces, mirar las dificultades que pasan por la gente. Madres con niños, madres solteras con sus niños. Y eso es la visión también del águila que mira hacia abajo. El águila también hace una parada de renovación. Cada 35 años cambia el pico, las garras, el plumaje, y para esto tiene que internarse por más o menos casi un mes para renovarse. Y el cristiano también tiene que renovarse. Tenemos que renovarnos. Tenemos que parar en nuestro trajín y preguntarnos cómo estamos siguiendo a Dios, cómo está siendo nuestra adoración, cómo está siendo nuestra participación según la voluntad de Dios. ¿Estamos con Dios o nos hemos alejado de Dios? Es importante aprender del águila que hace esa parada para que podamos seguir adelante con nuestro Dios. Concluyendo, yo quisiera terminar esta meditación diciendo que Dios es el único Señor grande y poderoso. Pero, siendo así, tiene el tiempo para amarnos, tiene el tiempo suficiente para cuidarnos. Es el amor de Dios, a veces un misterio. Siendo nosotros pecadores imperfectos, Dios tiene toda la paciencia para amarnos, para cuidarnos, para protegernos. ¿Por qué Dios debería amarnos?
¿Por qué Dios tendría que cuidarnos? ¿Por qué debería amar a los que constantemente pecan contra Él o faltan contra Él? El profeta nos deja aún más preguntas. ¿A quién compararás a Dios? ¿Qué semejanza te harías una comparación con Él? ¿A quién será igual Dios? ¿A quién podemos comparar a Dios para hacernos algo semejante a Él? La respuesta es que no hay en absoluto nada ni nadie que se compara con nuestro Dios. Ojalá que Dios, nuestro Dios, nos ilumine cada día, nos haga entender esa naturaleza que Él tiene. Y esta lectura de Isaías 40 nos reforzará cada día a examinar y a ver cómo es este grandioso Dios al quien nosotros servimos, adoramos y lo amamos. Que Dios les bendiga grandemente. Amén.